Buenos días, me llamo Laura González Yarza y soy doctoranda en estudios literarios por la Universidad Complutense. Tras una breve introducción de las novelas Oceano Mare y Tre volte all'alba del escritor italiano contemporáneo Alessandro Baricco, haré un esbozo del análisis de los personajes femeninos de los textos en cuestión que desarrollaré por escrito en el artículo. Al final trataré las primeras conclusiones a las que he llegado. El presente trabajo propone un análisis de los personajes de las obras citadas con un estudio comparativo entre ellos, así como de sus relaciones con los personajes masculinos. Oceano Mare, en español se ha traducido como Océano Mar, es su segunda novela, de 1993, que se desarrolla en la primera mitad del siglo XIX en la posada Almayer, en una localidad marítima no especificada. Los personajes femeninos principales son Elise Wynn y Anne de Beria, mientras que de los secundarios me centraré en Thérèse. Elise Wynn es una adolescente de 16 años a la que se compara tanto con una mariposa nocturna como con un velo de seda y se la describe por su sonrisa, voz aterciopelada, por su caminar ligero. Asustadiza debido a una extraña enfermedad sin nombre, lucha por vivir a toda costa y se convierte en una persona decidida y equilibrada entre razón y sentimiento. La cuida su padre, el barón de Kerwall, que, al ver que no mejora, llama al médico Attervell, que le recomienda llevarla al mar. Elise Wynn deja su hogar paterno y se va a la posada Almayer con el padre Plus, un segundo padre para ella. En la posada, Elise Wynn conecta de forma instantánea y que yo definiría telepática o extrasensorial con Adams. Por ejemplo, ella sabe que él ha sido marinero cuando él no ha contado su historia en público y oye la voz de Adams en su cabeza para hablarle. Hay que señalar que Baricco emplea el nombre de Adams para el personaje masculino en cuestión en la segunda parte de la novela, mientras que en la primera parte lo llama Thomas. Por ende, emplearé el nombre de Thomas o el de Adams según el caso. En medio de una borrasca, Elise Wynn busca a Adams y, después de preguntarle si va a hacerle daño, le besa. Durante la relación sexual subsiguiente, él le transmite las historias que lleva consigo. Después se despiden porque Elise Wynn sabe que no le volverá a ver vivo, pese a que ella intenta evitarlo con su don de profetisa, en vano, recordándole que, si quisiera, podría salvarse su condena. Elise Wynn emprende un largo viaje, primero acompañada por el padre Plus, pese a estar en desacuerdo. A los pocos días se queda sola con el almirante Langley, el objetivo de su desplazamiento. Elise Wynn y Langley están unidos por su conexión con Adams. Por consiguiente, ella durante 5 años le narra las historias transmitidas por este último hasta el fallecimiento de Langley. Al día siguiente, Elise Wynn se va. Lo que queda claro es, por un lado, que tarde o temprano volverá a Kerwall, su casa natal. Por otro lado, que conservará tanto el recuerdo de Thomas y de sus historias como del mar. Elise Wynn abraza su destino en su proceso de crecimiento, completa su metamorfosis, se transforma de joven frágil en una mujer fuerte, sin perder su ligereza ni su belleza, vuela con sus alas de forma metafórica y, de esa forma, alcanza su plenitud. Anne es una mujer muy bella, con sus labios pintados de carmín por un pintor, dedos largos, finos, con tacones altos, capa y collar. Todos estos elementos son un símbolo atractivo, elegante y sensual de feminidad. Narra su historia con sinceridad, coherente con su vida, y se la caracteriza también por ser cínica y observadora. Pese a que la definan como una persona triste y sola, en realidad interactúa con todos los huéspedes y miembros de la posada. Anne es una mujer adúltera que está alojada en la posada por orden de su marido alcalde para que olvide a su amante, aunque se casó porque tenía ojos de buena persona, en contraposición a su padre, que se caracterizó por el odio principalmente visible en su mirada hasta el fallecimiento. En ese momento ella no busca su felicidad, solo quiere salvarse, y se dio cuenta tarde de lo que en realidad quería. Anne acaba escribiendo a su marido, el médico André Savigny, para que la visite a la posada, por recomendación de otro huésped. En dicha carta se revela entre líneas que, después de una soledad no deseada, ahora está en paz consigo misma, y le escribe más bien a modo de despedida. Savigny acude, pero lo que no saben es que Adams les estaba esperando. Acuchilla a Anne 3 veces y deja a André con vida para que tenga que vivir con el sufrimiento de haber perdido a la mujer que amaba, lo mismo que le sucedió a él. Thomas muere ahorcado. Anne y Elise Wynn poseen 3 aspectos en común. El primero es que en realidad ninguna de las dos ha elegido ir a la posada junto al mar, pero acaban haciendo la suya y, en su soledad interior, resplandece su sabiduría. El segundo punto es que buena parte de los hombres que rodean a Anne y Elise Wynn las consideran enfermas y les dan la misión de curarse a través del contacto con el mar en su estancia en la posada. Ambas permanecen en dicho lugar hasta que alcanzan su propio final. La diferencia es que Elise Wynn no tiene nada que perder, ya que su única alternativa es la muerte, por
Por lo tanto, es una apuesta vitalista fruto de su joven edad. En cambio, Anne está tranquila, no se arrepiente de lo que hizo, pero no le queda más remedio que intentar olvidar a su amante, André Savigny, aunque el amor o el destino es más fuerte. El tercer y último punto es alejarse de sus respectivos padres, aunque estos son diferentes, tanto en cuanto a su carácter como en cuanto a la percepción que tienen sus hijas de ellos, y cumplen sus expectativas a medias. Thérèse es una joven cuya edad no precisa de autor. Conoció a Thomas mientras trabajaba en el puerto de Rochefort y él se enamoró de ella. Thomas se embarcó en la Alliance y ella le siguió como cantinera. Fueron felices hasta el naufragio. André, como estaba en la misma situación de náufrago de Thomas y de Thérèse, famélico, se concede el permiso del canibalismo y ya que Thomas se defiende de morir, asesina a Thérèse con un sable. Thomas protege el cuerpo de Thérèse de la antropofagia y lo deposita en el mar para que pueda descansar en paz. En mi opinión, Barico quiere resaltar la violencia característica de la sociedad del siglo XIX, sobre todo hacia las mujeres. Thérèse destaca por su voluntad, ya que es ella la que elige seguir a Thomas en la balsa en vez de huir en la lancha, y en lugar de lloriquear e implorar como hacen otros hombres altos y fuertes, se calla, esconde su miedo y sigue adelante con valentía, hecho que provoca la admiración de Thomas. Sus gestos valen más que 1000 palabras, habla de forma expresiva y nunca pierde su dignidad. También es optimista cuando parece que todo está perdido. Anne de Berriat y Thérèse tienen en común el hecho de haber perdido la vida de forma violenta. Además, sus compañeros respectivos, André y Adams, se parecen del punto de vista psicológico porque son responsables de las muertes con armas blancas, el sable y el cuchillo respectivamente de la compañera del otro. Es decir, en vez de matarse mutuamente, que sería una pelea justa, cara a cara, en su lugar las asesinan de forma sorpresiva sin que se puedan defender. Sin embargo, se autojustifican con la excusa de que el naufragio es un contexto infernal en el que están rodeados de mar y que tenían que hacerlo, o de la necesidad de justicia en nombre de las víctimas del canibalismo de André, cuando en el caso de Thomas era sobre todo por venganza personal por Thérèse. Prueba de ello es que cuando Adams asesina a Anne, hace que André sujete el cuerpo de su amada y la lleve al mar tal y como hizo él en su momento. Estas ideas salen a la luz en el estilo narrativo, es decir, el lector conoce la historia de Thérèse en tercera persona con acceso a los pensamientos de Thomas que complementa la narración en primera persona de André en la que contaba previamente su papel, desde un punto de vista parcial y general en su subjetividad, en las circunstancias que rodearon la supervivencia al naufragio del barco. De este modo se consiguen dos propósitos, tanto la presentación del personaje femenino como de los hechos que llevan al asesinato de Anne narrado en tercera persona. Además, la narración del punto de vista de los culpables permite intentar entender qué hay, por ejemplo, en la mente de un asesino y, aunque se pierde en parte la posibilidad de conocer la perspectiva femenina, de todos modos es fácil distinguir entre carniceros y víctimas. Anne y Thérèse pagan con sangre las acciones del egoísmo machista de Thomas y André. Por lo que se refiere a los personajes femeninos de la obra Tres vueltas al alba, en español está traducido como Tres veces al amanecer, de 2012, antes de empezar tengo que mencionar dos premisas del prefacio del autor. La primera es que, aunque en cierto sentido es una secuela de su novela anterior, Mr. Queen, en realidad se puede leer de forma autónoma. La segunda premisa es que hay dos personajes que se encuentran tres veces, pero cada vez es la única, la primera y la última, situación que se desarrolla en un tiempo anómalo en un contexto de ficción. En consecuencia, el texto está dividido en tres historias independientes entre sí. La mujer principal de la primera narración es anónima, la de la segunda historia se llama Mary Jo y la del tercer y último relato es la detective Pearson. La mujer anónima ya no es muy joven, aunque este rasgo se visualiza de forma positiva, ya que, al percibirse atractiva, lo lleva a la práctica en sus movimientos elegantes. En su aparición lleva un vestido de noche y una horquilla para el pelo, detalles que completan su retrato de feminidad. Sus ojos son de color gris claro, como los de un lobo, que resaltan su belleza. De sí misma afirma que tiene un carácter impreciso, poco inteligente y malo, porque no le importa ver sufrir a la gente, e incluso de vez en cuando le gusta, y no ha terminado nada en su vida. A mi parecer, es una mujer directa, un aspecto que tiene en común con Anne de Berriat, de la anterior novela, Oceano Mare, así como la manera de escuchar y de exponer sus opiniones o juicios. Se cuela de noche en un hotel y el portero la detesta, sentimiento al que ella corresponde. Conoce al protagonista masculino, también anónimo, de 42 años, huésped del mismo hotel, que parece controlar la situación, pero acaban intercambiando sus roles. La mujer decide contarle su propia vida sin perder la calma. Tuvo un hijo cuando tenía 17 años y, en los momentos en los que se agobiaba al quedarse sola con el niño, pensaba en dejarlo todo y empezar desde cero. Solo entonces lograba tranquilizarse, ser maternal, luminosa y muy dulce. Años
años después dejó al niño con su madre para intentar tener una nueva vida, ciudad, trabajo, forma de vestir, etc. Además aclara que no era una bonita historia, que no quería recordarla y que la había dejado atrás. Insulta al padre del niño por robar coches y desaparecer. A este último lo contrapone al hombre que considera su gran amor, pese a no estar juntos, porque complicaron la situación. En resumidas cuentas, procura salir adelante pese a las dificultades vitales. La protagonista de la segunda historia de Tres vueltas al alba, Mary Jo, tiene 16 años y aparece con los labios pintados de rojo y vestida de mujer. Tanto la mujer principal anónima del primer relato como Mary Jo tienen los mismos ojos de color gris claro como de loba y ambas son percibidas como muy bellas por los respectivos protagonistas masculinos. Mary Jo tiene tanto el carácter directo como malo de la protagonista del primer cuento, también dicho por ella misma. En su caso, argumenta que le gusta ser mala porque la defiende del mundo y es el motivo por el que no tiene miedo de nada. Mary Jo entra en un hotel con su novio, Mike, un hombre bastante mayor que ella. Después de hablar con el portero del hotel, que tiene unos 60 años, le confiesa que le gusta a su novio pese a que le daría una paliza si le dejara. El portero sin nombre le propone que huya y ella, al final, le hace caso. Sin embargo, Mike la persigue y revela al portero que Mary Jo está embarazada, aunque no sabe si es el padre. Entre el portero y Mary se establece en cierto modo una relación paterno-filial. La protagonista del tercer y último cuento, la detective Pearson, es una mujer policía de Birmingham que se conserva bien a sus 56 años. Gruesa, de pechos grandes, no utiliza el uniforme de trabajo y además afirma que siempre fue atractiva. Entró en la policía en primer lugar porque, aparte de que su exnovio era también policía, quería empezar desde cero. Una vez dentro, se ocupa de la parte más intelectual del trabajo, intentando entender el modo de pensar de los delincuentes. Crítica con sus compañeros de trabajo, está a punto de jubilarse, ha sido buena en su trabajo, o por lo menos un tiempo. Ha tenido un gran amor, Jonathan, 2 años mayor que ella, aunque no estén juntos, y desde este punto de vista es una unión que recuerda a la protagonista del primer relato, con el hombre que significa para ella el amor de su vida. Además, la detective Pearson tiene un hijo al que no ve desde hace años porque no fue una buena madre, según sus palabras. En cambio, protege a Malcolm, el protagonista masculino, un chico de 13 años. La relación entre Malcolm y la detective evoca a la de una madre y un hijo. Por lo tanto, un punto en común que tienen la protagonista anónima Mary Jo y la detective Pearson es el rol de la maternidad en sus diversas formas. En conclusión, en ambos libros los personajes femeninos resaltan por su importancia en el desarrollo de la trama. Las mujeres principales se caracterizan por una relación frecuente con los hombres al tiempo que conservan su independencia y aparecen algunos personajes femeninos en situaciones dramáticas. En líneas generales, podemos ver que son mujeres fuertes que destacan con respecto a los personajes masculinos por su sabiduría y por su coherencia vital. Gracias por su atención.